6 minutos para las 9 de la mañana y vamos a recibir aquí en Arriba Gente a Federico Graña, titular de la Dirección de Promoción Sociocultural del MIDES. ¿Qué tal, Federico? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Para hablar de un tema que se dio a conocer hace algunas horas, algunos días atrás, y es justamente que el Ministerio de Desarrollo está enviando un proyecto de ley para indemnizar a trans mayores de 40 años por daños ocasionados por el Estado. Vamos a conocer un poco más los detalles de en qué consiste este proyecto de ley justamente con Federico Graña. Esa sería la pregunta inicial, es decir, porque el daño ocasionado por el Estado, uno en principio puede preguntarse a qué nos estamos refiriendo específicamente. A mí me gustaría explicar, igual obviamente eso entramos, que en realidad es una ley integral. Es una ley que tiene varias acciones y que además en realidad lo que hacemos es un análisis de la población trans en el Uruguay, ¿no? Obviamente no es lo mismo una persona trans de 50, 60 años que una chica trans de hoy de 18 o 19. Cuando digo que no es lo mismo, porque, bueno, por suerte estamos empezando a acostumbrarnos a ver a chicas como Morena, que es modelo con 20 años, a Delfina, que está terminando su ciclo básico y hizo ahora no voy a decir marca, pero la publicidad de una yerba. Empezamos a ver una cantidad de gurisas que se están insertando en el mundo del trabajo. Bueno, tenemos el caso de Colette en la dirección de las escuelas nacionales de danza, ¿no? Que capaz que es un caso claro. Pero obviamente que las trayectorias han sido distintas en la historia del país y están atadas a lo que el país hizo en algunos momentos o lo que no hizo. Entonces, nosotros, además estos casos son excepciones, no son la regla, ¿no? Cuando uno analiza los números de las mujeres y los varones trans, a ver, nuestro censo habla de 937 personas, perdón. De esas 937 personas, más en el torno del 90% son mujeres trans, y el 80% de ellas ejercieron el trabajo sexual, ¿no? El 80% de la población, que en realidad nada más, claro, si separamos ese 90%. Entonces, en realidad lo que nosotros analizamos, cuáles son las medidas que como Estado podríamos tener para ayudar que la inserción y acabar, empezar un proceso que acabe con la discriminación, que sea normal que accedan al mundo del trabajo, que sea normal que culminen los ciclos educativos o que tengan, como decimos nosotros, ciclos educativos continuos y completos. Bueno, ¿qué podemos apoyar desde el Estado y qué debemos desde el Estado para respetar el derecho de las personas? Porque a ellas se ha violado el derecho a la educación, se les ha violado el derecho al trabajo. Muchas veces los privados, mayoritariamente los privados, porque no se toman en empresas, pero el Estado ha sido omiso en algunos momentos o en otros momentos, que son momentos históricos, precisos, no solo omiso. En el año 1975, el jefe de policía de Montevideo sale a declarar que en el Uruguay se iba a eliminar el marxismo y la homosexualidad de las calles. Eso cayó claramente sobre el cuerpo de las mujeres trans. Si su única forma de vida es el comercio sexual y el comercio sexual para poder obtenerlo es en la calle, obviamente el aparato represivo del Estado cayó sobre esas. Los relatos de ellas son muy violentos, ¿no? Ojalá, yo creo que lo bueno de esta ley sería que una cantidad de gente empezara, a las veteranas que yo le digo sobrevivientes, a que cuenten, porque nunca se han animado a contar, lo cuentan por la abajo, ¿no? Sí. El miedo, el temor, el ser abusadas. Yo voy a contar uno solo. Una chica contaba cuando yendo a un cumpleaños, o sea, ni siquiera estaba en la calle ejerciendo el comercio sexual, iba al cumpleaños de otra chica trans. Pasa una camioneta del FUSNA, de Fusileros Navales, está hablando del año 70, finales de los 70, se la llevan, abusan sexualmente de ella y la dejan tirada, la atan en el muelle. Ustedes se conocen el FUSNA, donde estaban los muelles del FUSNA. Claro. La dejan atada toda la noche en el muelle del FUSNA. Y esas cosas no fueron una vez. Fueron prácticas cotidianas que la sociedad nunca las escuchó, pero tampoco ellas las contaban. Y cuando se tiene que preguntar por qué no la contaban, porque, como dice la gente, eran el último orejón del tarro. Estaban acostumbradas a esas malos tratos, estaban acostumbradas y acostumbrados a esos malos tratos. Entonces, ¿por qué? Bueno, para esa población, porque no es para todas las mayores de 41 años, porque en realidad para aquella población que sí sufrió de parte del Estado daños, esto es un daño que hizo el Estado. Me guste o no, fue el Estado. Yo no estaba, a ver, nací en el 76, o sea, ni estaba en esa vuelta ni tenía decisión, pero fue el Estado el que permitió eso. A su vez,
yo sí me acuerdo de eso, de lo que fue la recuperación de la democracia, el rol del decreto de las razzias, también cayó sobre esa población, digo, porque el decreto era claro, era para la población que estaba en la calle haciendo, el decreto cayó sobre esa población. Y también eran detenidas por tiempo a veces indeterminados. Entonces, en realidad en ese proceso, nosotros lo que estuvimos analizando es, bueno, a esta población a la que sufrió esta discriminación por parte del Estado, y que fue el Estado el que primero elaboró un discurso, después tuvo una práctica política, hasta uno podría ser una política pública, contraria a vulnerar los derechos de esas personas, son a ellas, no a todas las mayores de 41, porque en realidad el número es un número muy restringido, calculamos que siendo muy laxos, no pasarán las 180 personas de lo que estamos hablando. Y yo ya es una especie de reconocimiento moral. Sí, también es económico. Claro, no digo, pero, o sea, lo que se busca es reparar el daño moral. Claramente, es reconocer que eso se hizo y repararlo. Y además, yo quiero atar porque vos hablabas ahora en pausa de los comentarios de las notas. Sí. Yo los leo a veces y realmente a veces no. Haces mal. Seguido. No, pero en realidad yo sé que hay gente que, como se dice en la jerga, que son los trolls, ¿no? Que están encarnizados con lo que sea. Sí. Pero también a veces hay la media de la sociedad que opina. Y hay un comentario que a mí me causó mucha gracia, que es, bueno, esto es porque están buscando votos. Nadie... 180 votos. Claro. Nadie en una política pública puede hacer una política pública de 180 personas para generar entre 180 y 200 personas para ganar votos. En realidad es una cuestión de dignidad. Es una cuestión de reconocer lo que el Estado hizo. Y es más difícil cuando existen otros prejuicios en la discusión vinculados a la identidad de género, ¿no? De si esas personas son enfermas, no son enfermas. Todo el discurso conservador, que en realidad les limita los derechos, surge y te dicen estas cosas. Vos hablás que esta es una medida dentro de una ley integral. Claro, es una ley integral. ¿Qué otras cosas abarca la ley? La ley tiene 21 artículos. No ha sido enviada todavía. No ha sido enviada, va a ser enviada en la semana que viene. El 17 de mayo en la Torre Ejecutiva vamos a hacer la presentación de los contenidos de toda la ley y analizar la misma. Ahí porque lo que surgió y lo que trascendió periodísticamente a nivel de prensa es esto, y es el motivo por el cual te convocamos. Sí, pero digo, si estamos hablando de una ley integral que tiene otras cosas, por eso, charlémosla. La ley tiene otros puntos. Como te decía, bueno, ¿qué pasa con las adolescentes? ¿Qué pasa en el futuro? No tiene que ser no es una pensión reparatoria, como dice, le dan una pensión reparatoria y voy a hacerlo hasta con términos despectivos, ¿no? A las travestis o a los varones vestidos de mujer, no voy a decir la otra, pero es como la gente despectivamente habla a veces hacia esa población. En realidad nosotros, no es para todas, como expliqué hoy, es para aquellas que sufrieron eso, pero tenemos que generar otros mecanismos. Por ejemplo, ¿qué pasa para que no abandonen el sistema educativo? Para que no abandonen el sistema educativo, lo que decimos, bueno, ya existen unas becas que da el Estado a una cantidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad. Bueno, pongamos un cupo de esa beca de un 1% para que vayan dirigidas a esta población. Entonces, ahí nosotros tenemos ya también un mensaje hacia las familias. ¿Por qué es un mensaje hacia las familias? Porque hoy el promedio de edad es que a los 14 años son expulsadas de las familias. Si yo le digo a esa familia que esa niña trans que tienen ahí, también en realidad el Estado no la señala con el dedo, sino que acompaña este proceso, capaz que puede influir un poco en la discusión en esas familias sobre lo que eso significa. Después, el cupo en el llamado a los llamados del Estado, del 1%, que tiene un doble camino. El Estado tiene requisitos para entrar al Estado. Uno tiene que tener, por lo menos en algunas áreas, el ciclo básico completo, o a su vez, o si no, el liceo media entera, o liceo o técnica profesional completa. Eso hace que una cantidad de chicas y chicos que no pudieron culminar, al saber de que van a estar estos concursos con estas becas, se reinserten en el mundo educativo. Entonces, no son cosas que uno hace de forma caritativa o porque se le ocurre, que a ver, a uno le sensibiliza, pero uno tiene que hacer políticas públicas que realmente generen una modificación en la sociedad y en la práctica de colectivos que han sido vulnerados y que todavía en algunos casos, sobre todo las que transitaron procesos de discriminación muy fuertes, le tienen miedo a las instituciones. Federico, ¿y está establecida en la compensación económica de cuánto sería? ¿Queda establecido de qué monto hablamos? Sí, y son tres bases prestacionales, unos 10.000 pesos. 10.000 pesos más o menos. Es igual que el promedio de casi todas las pensiones
por ejemplo, la discapacidad, ese es el promedio de pensiones, más o menos están entre los 9, 10, más o menos. Claro, digo, no, queda claro que no es por única vez, digo, que es algo que queda fijo mensualmente. Sí, claramente, pero solo... ¿A través de qué organismo lo cobraría? Y bueno, eso lo vamos a... Hay que definirlo. No, en realidad la reglamentación, y ya hemos hablado, porque esto no es algo que hace solo en mí, es que también estaría bueno decirlo. Esto lo presenta el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, que preside el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, pero que lo integran otros organismos. Sí, lo integran todos los ministerios. Participó en la elaboración de este proyecto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, que aportó muchos datos sobre esto, porque los registros están. Es como yo digo, la represión a veces hace dejar... Vos recién decías que no es para todo el universo mayores de 40 años, obviamente, de estas personas trans. Tienen que pasar un análisis caso a caso. Va a haber un análisis caso a caso. Determinarlo. Claro, es un análisis caso a caso, que hay una comisión que va a estar integrada por el Ministerio de Desarrollo Social, por el BPS, por el Ministerio de Economía y Finanzas, también, obviamente porque es quien controla los recursos del Estado, ¿no? También por la sociedad civil. Y además, acá la sociedad civil también va a tener un rol importante, ¿no? Porque también el otro temor de la gente, cuando uno habla y te pregunta en la calle y me dice, bueno, y si te aparece uno con peluca, un avivado con peluca y te quiere pedir eso, todavía al día de hoy no tuvimos el avivado con peluca, ¿no? Y está la tarjeta Uruguay Social. Yo creo que nadie quiere habitar una identidad de género que históricamente ha sido violentada. Entonces uno se da cuenta cómo ahí hay una cantidad de prejuicios. Algunos son temores, que está bien y está bueno explicarlos, ¿no? En el tono, cuando alguien se acerca a hablarte y te lo dice realmente con sinceridad, protegiendo al Estado y cómo el Estado invierte, apoya o genera políticas públicas, que eso creo que está bárbaro que la sociedad se preocupe por eso, pero también a veces hay mucha mala intención. Yo, entre las cosas que veía, es a veces estos nuevos grupos que aparecieron con perfil hipermachista, hiperhomófobo, bueno, ya levantaron parte de esta nota totalmente desvirtuada y tiene un montón de compartidos en redes sociales, y vos ves que la gente repite sin ni siquiera que la ley esté presentada, ¿no? O sea, sin ni siquiera que vean y puedan analizarlo. Yo creo que lo mejor que puede hacer este proceso es que realmente se discuta, que la gente empiece a escuchar a una cantidad de voces que hasta el día de hoy, porque te dicen, bueno, hay una visibilidad bárbara. ¿En serio hay una visibilidad bárbara de las personas trans en Uruguay en este número chiquito que no son 1000 personas? Que obviamente es difícil que sean visibles. Yo creo que este tipo de temas a veces como que revela un sentir de determinada parte de la opinión pública que hasta miedo da. A mí me da reacciones muchísimo, que tiene. A mí me da muchísimo Aquello de que hemos avanzado como sociedad en determinadas cosas, pero cuando surgen estos temas se ponen públicamente, porque bueno, lo acabas de mencionar vos, cuando se discute a nivel de redes sociales, Twitter, Facebook, comentarios en los portales noticiosos. Pero ¿abrís esas lecturas? Además estamos en un momento histórico muy particular. Normalmente cuando alguien escucha a alguien, lo que está en juego es la confianza, ¿no? Entonces, en realidad, alguien lee algo y confía, ¿no? Las redes sociales tienen un rol muy importante porque como el que publica es una persona que supuestamente no tiene intereses, ¿no? No es un medio, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, los partidos políticos tienen intereses, el gobierno tiene intereses, los medios de comunicación tienen interés. Hay todo un análisis de los roles de cada una de distintas instituciones o áreas que estamos acostumbrados a discutir. Pero las personas también tienen intereses. Y las personas también tienen valores y también tienen antivalores y también predican discursos que en realidad encorsetan a nosotros en ciertos espacios. Y a mí me parece que es grave en esta época, porque claro, uno confía, porque yo me río cuando te mandan esas cadenas de WhatsApp que te dicen, porque pasó tal y tal cosa, y vos mirás y el número tiene, no sé, de Nicaragua, por decirlo de una manera. Te das cuenta que es imposible que sea uruguayo. Y la gente comparte y comparte. ¿Por qué? Porque se lo mandó un amigo y habla de un caso de un asesinato. Siempre son cosas espantosas las que se comparten, además las que se mandan, ¿no? Como con estados de alerta. Y eso te habla de una sociedad que no lee, no mira, no analiza, sino porque alguien lo mandó, ya se posiciona y está en un lugar, en una trinchera. Yo creo que este proyecto de ley es un proyecto de ley que quiere hablar de dignidad,
de respeto de los derechos humanos y que no tiene banderas. Y que tendría que ser así. ¿Cuándo estaría llegando al Parlamento? Y mira, nosotros queremos, como te decía, nos vamos a presentar el 17, a veces hay trámites que son un poquito más burocráticos, creemos que la semana que viene, a más tardar la otra, está llegando al Parlamento. Bueno, muy bien, algunos detalles de este proyecto de ley, ¿cómo piensan que será recibido? ¿Han tenido algunos contactos con la iniciativa para tener idea de qué manera puede ser recibido? A veces uno ya tiene una idea. No, yo creo que, a ver, si uno escucha, si uno analiza cómo han sido las votaciones en el Parlamento sobre los derechos de la diversidad sexual y el reconocimiento de derechos, por la última, la de matrimonio igualitario, yo creo que no debería haber mucho problema si realmente discutimos este tema con seriedad y no, como hablábamos recién, no desde el escándalo y la mentira, ¿no? Del prejuicio y la mentira. Creo que no habría muchos inconvenientes en que esto, si bien llevara a un debate, obviamente podrá tener modificaciones del proyecto original, el Parlamento es un poder distinto que el Ejecutivo, pero creo que bueno, hemos sí obviamente consultado con algunos senadores, con algunas senadoras, hemos mandado alguna parte de ese proyecto, pero en realidad se elaboró también en conjunto con la sociedad civil. La sociedad civil participó directamente de la elaboración del proyecto. Antes de pedirte, Federico, brevemente en el final, porque me surge la interrogante, por ejemplo, una persona trans de 50 años, 55 años, que probablemente, o como es la manera más a mano que tiene cuando esa persona es joven, es el comercio sexual, lo acabas de decir vos, que es la principal fuente de ingreso en muchos de los casos. Cuando tiene 50, 55 años. El promedio de ingreso de las personas trans mayores de 50 años por hogar, que normalmente el hogar son ellas, 3.700 pesos. 3.700 pesos. ¿El promedio de ingresos? Promedio de ingresos. ¿Eso censado está? Sí, eso está en los datos que estamos... Porque me surge la pregunta. Ese digo. es el promedio de ingresos. Y además no quiero dar los otros números, porque si no, cuando lleguemos a presentar el censo no vamos a tener que presentar. Te gastaste todo. Pero te das cuenta de cómo está atado el comercio sexual. Claro, a medida que va creciendo esa persona va cayendo el ingreso. Entre los 18 y 24 es 1, y después claramente se cae de forma... más que considerable. Vamos a agradecerle una vez más a Federico Graña, titular de la Dirección de Promoción Sociocultural del MIDES, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, No, Federico, gracias a ustedes por estar. Cerramos entonces por aquí esta entrevista que hemos mantenido en la mañana.